Quiero empezar leyendo la misma palabra que comencé la semana pasada en Jeremías 12:5, que dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Si caes en tierra de paz, ¿cómo te irá en la espesura del Jordán? Nosotros, hermanos, hemos sido llamados a estar fortalecidos, fuertes, firmes en el Señor, y solo su palabra es la que nos puede mantener firmes, fieles hasta el final. Dile al que está al lado tuyo: tenemos que ser fieles hasta el final. Fieles hasta el final, eso es lo que el Señor anhela. Y sé que su fidelidad, Él espera de ti y de mí eso, que seamos hijos fieles, discípulos fieles. Y por eso hoy día, si vivimos en tiempos que quizás no son tan difíciles y nos cansamos y dudamos y nuestra fe tambalea, ¿cómo será cuando realmente tengamos que luchar por nuestra fe? ¿Cómo será cuando tengamos que competir, como dice esta palabra, realmente con caballos? Aunque es una alegoría, ¿cierto? Pero la verdad es que si ahora nos cansamos en correr con los de a pie, ¿cómo les vamos a ganar a los caballos? Eso está diciendo Jeremías. Aunque habla de una alegoría de que si vivimos en tiempos de paz, ¿cómo viviremos después en el espesor? Entonces, hoy es el tiempo donde el Señor está preparando una iglesia. Diga: Dios está preparando una iglesia. Dios está preparando a su iglesia para ser una iglesia fiel, para ser una iglesia que perdure, que persevere, muchas veces no importando las circunstancias, porque pueden venir circunstancias difíciles, pero Dios está preparando una iglesia que persevere. Entonces, para ser esa iglesia que persevere, hoy necesitamos, pensé en este título de, no sé si ya lo puso, ahí está. Ayer fue el José Morales a podar los arbolitos allá en el Arrozal, y pensé cuánto de nosotros necesitamos que también Dios pode esas áreas vulnerables, esas áreas que a veces nos impiden avanzar, nos impiden ser fieles. Algunos le llaman esos pecaditos regalones. A ver, dígale al que está atrás suyo: no tengas pecaditos regalones. Y al igual como lo hizo el José Morales con mis árboles, ¿cierto? Y ayer me explicaba que para dar fruto, para que, ¿cómo era la palabra? Me decía, para que exploten, ¿cierto? Así necesitamos también ir podando esas áreas vulnerables. Entonces, por eso hoy lo que quería compartirles y quiero compartirles es la poda que nos prepara para los últimos tiempos. Esa poda que el Señor va a ir haciendo en tu vida y en mi vida, pero donde nosotros, como esos arbolitos que queremos dar fruto, necesitamos ser podados. ¿Ya? Dígale al que está al lado suyo: hermana o hermano, necesitas ser podado. Porque si no, no vas a sostener, no vas a ser fiel, no vas a durar. Si está tu esposo o tu esposa al lado, mírale con mucho cariño y dile: esas áreas, esposa, esas áreas, esposo, tienen que ser podadas. Es tan importante esto, hermanos. Necesitamos que Dios nos transforme. Y tú dirás: pero ¿y por qué dice eso? ¿Dónde la Biblia dice eso? Y quiero comenzar porque Jesús mismo habló de esto. Y quiero comenzar ahí leyendo dos versículos en Mateo 5, 29 y 30, que dice: si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala.
porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo vaya al infierno. La verdad es que cuando uno lee estas palabras Jesús las enseñó en un monte. De hecho, comienza hablando de las bienaventuranzas. La primera iglesia, cuando escuchó y enseñó estas palabras, la llamó la didaqué, que fueron las primeras enseñanzas que se les dijeron a los primeros discípulos. Esto es lo que tenemos que aprender. Esta es la esperanza que tenemos. Esto es lo que nos mantendrá fieles y firmes. Y pareciera, no sé si usted cuando lee esto, pareciera como que Jesús está hablando de mutilarse. ¿Sí o no? O sea, sácate un ojo. Pero dice, si tu ojo derecho, el mejor, cuando habla del derecho está hablando como el mejor ojo, te es ocasión de desviarte, te es ocasión de no perseverar, de no mantenerte fiel, es mejor quitártelo. A eso se está refiriendo, no se está refiriendo a una mutilación real, pero está diciendo hasta dónde tú estás dispuesto a pagar un precio, hasta dónde estás dispuesto a que el Señor te pode y que tú mismo renuncies a esas áreas que tú sabes que te hacen tropezar, que te hacen dudar, que te hacen muchas veces aún inclusive dudar de Dios. Y nosotros hemos dicho que en los últimos tiempos esto es lo que se va a agravar. Va a ser, como dice la Escritura, dice que serán como los dolores de parto de una embarazada, que irán en aumento. Y por eso hablábamos la semana pasada que las manifestaciones demoníacas y el avance de la perversión irá aumentando. Y llegará a un clímax donde la maldad se multiplicará. Y el amor, el ágape, el amor de muchos se enfriará, dijo Jesús. Por eso es tan importante entender que aún Apocalipsis cuando habla de este Babel o de esta Babilonia que en los últimos tiempos será destruida. Y nosotros podemos decir que el sistema de Babilonia existe en la actualidad. Y yo explicaba a modo de introducción para recordarle lo de la semana pasada, que Babilonia es ese lugar donde el reino que se construye es un reino sin Dios. Es un hogar, una familia, un trabajo, planes, donde Dios no está. Y por eso Babilonia, que también viene de la misma palabra donde dice Babel, y en la antigüedad en Génesis dice que se quisieron construir una torre hasta el cielo, quisieron construirse un reino, hacer construir una sociedad que llegara hasta el cielo, pero sin Dios. Y por eso explicaba yo la semana pasada que cuando se habla de Babilonia, cuando se habla de Babel, literalmente, Babel significa confusión. Y nosotros iremos viendo que esta maldad irá aumentando. ¿Y qué será? Que veremos que todo el mundo irá avanzando en una confusión y en un caos, donde se hablará mucho, se dirán muchas cosas que irán confundiendo y veremos el mal. Y a veces ese mismo mal que está en nosotros, por eso necesitamos renunciarlo y podarlo. Y yo hablaba la semana pasada que hay áreas que aumentarán el ataque a los cristianos, como un virus o una epidemia que no se notará, pero que tendrá como fin que tú dejes de seguir a Jesús, que tú dejes de serle fiel, que tú dejes no solo, porque algunas veces uno dice de congregarse, no, pero que en tu corazón ya no reinará Jesús. Y por eso dijimos que el aumento, yo la semana pasada hablé esto, que el aumento irá en muchas áreas, sobre todo en la lujuria, en las ofensas, en el temor, en el engaño.
Por eso hablaba la semana pasada y les mostraba las citas que que van a ir aumentando esta maldad y que el Señor dice que nos debemos preparar. Dígale al que está al lado suyo, te tienes que preparar. Si tú has venido a este lugar, si vienes por primera vez, segunda vez o estás viniendo, yo te quiero decir, ¿sabes a qué venimos? A prepararnos, a fortalecernos, a alentarnos, para mantenernos firmes y fieles. A eso venimos a un entrenamiento y queremos que el Espíritu Santo nos entrene. Porque dijimos también la semana pasada, bueno, esto yo lo hablo mucho, porque estoy convencido que el engaño del diablo va a venir a las personas y a los cristianos, a los que nos decimos cristianos, por la desilusión, por la decepción, por las expectativas no cumplidas de Dios hacia nosotros. Porque nos haremos planes en la mente, nos haremos planes, un reino sin Dios. Vamos a querer que Dios, yo dije como ese genio de la lámpara, nos cumpla nuestros proyectos, nuestros deseos. Y cuando eso no ocurra, muchos se sentirán decepcionados de Dios. Y ahí es donde vendrá el engaño. Porque el enemigo querrá que tú ya no le sigas, no le sirvas. Y él pondrá ahí una semilla de duda diciendo, Dios no existe. Mira, Dios no te ama. Mira, Dios no te ha respondido. Y yo te quiero decir que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero el enemigo es el que pondrá esos engaños. Y por eso la desilusión y la decepción vendrá, porque Dios, diremos, o el enemigo dirá, Dios no está haciendo lo que esperamos que hiciera. Y por eso, cuando veamos muchas dinámicas que sucederán, quizás muchas guerras, muchas muertes, muchos terremotos, muchas injusticias, muchas enfermedades, harán que muchos que no adoptaron no se prepararon en la palabra y en lo que el Señor decía, se sentirán desilusionados por Dios. Dirán, porque el enemigo les pondrá esto, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no interviene? ¿Cierto? Y ahí es donde se levantarán muchos falsos profetas, muchas falsas enseñanzas. Por eso hoy día una de las cosas que más nos gusta, y mucha gente anda detrás de esto, es escuchar que Dios te dará todo. Mira, te va a ir bien. Ven a Dios y todo va a cambiar, todo va a ser mejor. Dios te va a dar una nueva casa, Dios te va a dar un nuevo auto, un nuevo trabajo, Dios te va a dar dinero. No es que Dios te dará una nueva esposa, un nuevo esposo, porque eso es pecado. Pero a veces hay falsos profetas que también dicen eso. Y muchos querrán escuchar esto, dice la Biblia. Querrán escuchar solo esto. Oh, lo bueno, lo bueno. ¿Dónde? Y yo te quiero decir que Dios es bueno. Siempre Dios es bueno. Pero su bondad o su fidelidad no tiene nada que ver con los acontecimientos que viviremos o que vivas. Lo que Dios ha prometido. No es, yo siempre digo, no es que se te caigan, bueno, doy ese ejemplo, perdona a los hermanos, a todos los presentes que son calvos. Dios dice que Él tiene preocupación de cada uno, hasta del último cabello, Él sabe. Sabe hoy día cuando te duchaste, cuando te peinaste, qué cabello se te cayó. Pero Él no dice que no se te va a caer el cabello. ¿Entiendes? Y es así como Dios nos cuida, pero hay muchos acontecimientos que ocurrirán. Y por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos fieles y firmes. Y esto mismo es lo que yo dije, porque ¿cuál es el fin de que el amor de muchos se apague? Dice, Jesús habló y nos enseñó diciendo
que muchos, por esta multiplicación de la maldad, muchos tropezarán. El amor de muchos por esto, por la desilusión, se apagará ese amor. Por eso nosotros nos queremos cuidar. Dile al que está al lado tuyo, nos tenemos que cuidar para que el amor no se nos apague. Pero no solo nos cuidamos, nos preparamos. Dile al que está ahora al otro lado, nos preparamos para que nuestro amor no se apague. Y por eso, como enseñábamos, no sé si está ahí, gracias Anabel, buena profesora es la Anabel. Dijimos que tropezar en realidad viene de esa palabra escandalizo, que es caer en una trampa a través de un cebo, como caen los animales, como cae un ratón en una trampa, a través del queso, de un cebo. Dice que tropezarán. ¿Y para qué tropezarán? Para apostatar. Y apostasía dijimos que es la acción de perder la firmeza. Y les quiero decir que la cita que leímos antes, ¿cierto? Ahí en Mateo 5, 29, 30, cuando Jesús dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo, porque es mejor entrar sin un ojo al reino de los cielos. Está usando la palabra, si tu ojo es ocasión de escandalizo, quítatelo. Si tu ojo va a ser una trampa, quítatelo. Por eso dijimos que en los últimos tiempos esto es lo que va a aumentar, trampas para casarnos. Entonces, una iglesia que se prepara para los últimos tiempos, hemos enseñado, es una iglesia que se prepara para todos los tiempos. Si entendemos y nos preparamos y vamos entendiendo las profecías que Jesús dijo, que el Señor le reveló a Juan, ¿cierto? Nosotros podemos ir entendiendo y preparándonos para todas las batallas y para todas las guerras. Porque hay una cosa que el enemigo anhela y desea, como lo hizo en la cruz, que ya fue vencido. Satanás intentará detener el regreso de Cristo de todas las maneras posibles. Él va a querer aplazar su condena. Eso es lo que más va a querer. Pero ¿saben? Yo les tengo que decir algo. No podrá. No podrá detener el regreso de nuestro Señor Jesús. Porque hay una iglesia que canta, que dice Maranata, que te anhelamos y que estamos preparando el camino. En todo el mundo hay muchos, y de hecho desde los tiempos de la primera iglesia, que se clama, Señor, vuelve. Entonces el enemigo no podrá detener el regreso de Cristo. Entonces intentará otra cosa así. Y lo que intentará es que su novia, nosotros, no seamos santos. Que su novia, que su iglesia esté distraída, para que no espere a su novio, para que no espere, para que esté ocupada, para que esté dormida, para que no esté atenta, para que esté sin discernir los tiempos. Eso es lo que el enemigo quiere de ti y de mí, y de los que llevamos mucho tiempo y de los que llevamos poquito tiempo. Él quiere eso, confundirnos. Por eso el engaño tiene este fin: que la iglesia no sea santa, que la iglesia esté distraída, que la iglesia no espere a su novio. Entonces tratará por todos los medios de engañarla, tratará por todos los medios de derribarla y que no logre perseverar. Eso es lo que el enemigo más quiere. Que tú no perseveres, que tú no estés derribado, estés derrotado, andes de derrota en derrota, de caos en caos. Eso es lo que el enemigo quiere, mantenerte esclavizado, mantenerte sin libertad. Por eso Dios dijo, y esto es lo que nosotros debemos saber, Dios dijo que al final Él prometió la victoria. Hay una victoria que ya está escrita. ¿Puede decir amén? Dígale al que está atrás suyo, hay una victoria que Dios ya prometió. Dios prometió vencer.
Dice Apocalipsis 17:14, dice: irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará, porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles, estarán con Él. Esto es, ya Dios prometió una iglesia fiel y victoriosa. Por eso es tan importante entender eso. Si ya está escrito que venceremos, será así. Pero nosotros debemos entender, y por eso nos preparamos para no ser engañados, para llegar y perseverar hasta el fin, para entender que esta carrera, como decía Pablo, no es una carrera de corto aliento. No son 100 metros, no son, voy a correr y listo. Es una carrera de largo aliento, es una maratón, dura toda la vida. Por eso aquí no es el que llega primero es el que gana. Por eso decimos muchas veces, no importa a veces tanto tiempo, cuando uno dice, a veces en las empresas dicen que la antigüedad constituye rango. Aquí la verdad que más que la antigüedad es la perseverancia, es que corramos juntos, es que nos mantengamos fieles y firmes, alentando. Algunos irán un poco más adelante, que son nuestros hermanos mayores, que aprenderemos de ellos. Otros irán un poco más atrás, otros empezarán recién a correr. Pero esta es una carrera que no se acaba, que no dura un domingo, que no dura un rato, que no dura mientras le digo al Señor: Señor, respóndeme. Señor, mientras me sanes, estaré a tu lado. Conozco mucha gente que Dios ha hecho milagros, pero después de los milagros, como le pasó a Jesús, Dios multiplicó los panes y los peces, Dios hizo muchas sanidades, y después mucha de esa gente, ¿qué era lo que decía? Crucifíquenlo. Se habían olvidado. Pero Jesús dijo que en los últimos tiempos habrá una iglesia que va a perdurar y serán los fieles que vencerán con Él. Ahora hay una pregunta que quizás tú te haces, o si no te la haces, yo ahora te la haré que te las hagas y la pienses. ¿Hasta dónde el Señor es el que pelea la batalla por mí? ¿Y hasta dónde yo tengo que pelear la batalla? ¿Hasta dónde Dios es el que interviene y hasta dónde yo tengo que dar pasos? Bueno, hay un ejemplo muy claro de esto, donde el Señor pelea por nosotros y donde también está incluido lo que necesitamos luchar en esta batalla de la fe. Y para que después tú lo leas, porque es todo un capítulo, pero es un capítulo muy milagroso, es uno de los capítulos, a mí por lo menos me gusta mucho, está en Segunda de Crónicas capítulo 20. Y habla de la historia del pueblo de Israel que viene, pero un montón de enemigos, a pelear contra el rey Josafat. Y el rey Josafat, lleno de miedo, no entiende y solo sabe una cosa: clamaré al Señor. Y él sabía que Dios pelearía por ellos. Pero también él sabía que tuvieron que bajar, que tuvieron que accionar, que tuvieron que ir al campo de batalla, que tuvieron que moverse. ¿Y sabe lo que hicieron en esas dinámicas de moverse? Alabaron al Señor. Este es algo que para los que adoran, para los que cantan, para los que quieren ser verdaderos adoradores, todos nosotros debemos entender que así es como Dios se mueve. Yo me muevo y Dios se mueve. Dios hace, Dios extiende su mano, Él pelea por nosotros, pero yo tengo que también hacer mi parte, clamar a Él. Nosotros este miércoles tenemos nuestras 12 horas de oración, de alabanza, de intercesión,
que es el altar que Dios nos ha llamado. Nos gustaría hacer muchos más días de esto, pero arrendamos una sede y lo hacemos ahí porque entendemos que la mano del Señor también se mueve en lo que no vemos, en lo espiritual. Él prepara un pueblo que le busca, que le adora, que le honra. Por eso es un privilegio cuando vamos a orar y estamos esas 12 horas, todo el día miércoles, estamos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, honrando, exaltando el nombre del Señor, orando, intercediendo, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, bueno, no vamos a leer Segunda de Crónicas 20, pero yo destaqué algunos versículos. Ahí, bueno, escogí varios, pero para entender lo que hizo Josafat en Segunda de Crónicas 20. Dice: Josafat le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Y oró diciendo: oh Señor, podremos clamar a ti para que nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Esto dice el Señor, la respuesta del Señor: no tengan miedo, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Había tanto botín que le llevó 3 días solo para juntarlo. El pueblo y el rey Josafat sabía algo: Dios interviene. ¿Pero qué hizo el pueblo? Buscó su ayuda, buscó su rostro, buscó ser guiado. Y más encima, cuando Dios le da la respuesta, ¿qué hace el pueblo? Obedece. Dile al que está al lado tuyo: tienes que obedecer a Dios. Porque muchos de nosotros nos gusta hablar y pedirle a Dios, pero cuando Él nos habla, es que no me gusta lo que me dijo. Es que no me gusta su dirección. Pero el pueblo hizo, y de hecho hizo una gran locura, podríamos decir. Fue a la batalla, ¿a qué? ¿A pelear? No, fue a adorar, fue a exaltar a Dios. Y dice que fueron ahí marchando, pero no con armas. ¿Con qué fueron marchando? Con instrumentos. De hecho dice ahí, después usted lo puede buscar en su Biblia, ahí dice que cantaban un canto diciendo: porque grande es el Señor y su fidelidad y su misericordia es para siempre. Porque grande es el Señor, porque su fidelidad y su misericordia es para siempre. Porque grande es el Señor. Y eso iban repitiendo, iban cantando, tocando instrumentos. Yo creo que dentro de ellos iban también muertos de miedo, porque estaba un gran ejército. Y dice que se van a asomar a la colina, y cuando van a entrar al valle, se encuentran que todo el ejército enemigo estaba muerto. ¡Qué lindo! O sea, Dios pelea tu batalla. Dios pelea y te dará la victoria. Pero tú tienes que dar pasos. Tú tienes que podar esas áreas vulnerables. Tú tienes que la incredulidad, la fe que muchas veces puede venir a tu vida, decir: yo no quiero caer en la trampa, no quiero apostatar, no quiero ser engañados. Entonces podemos decir y estar seguros que habrá una iglesia victoriosa en medio del tiempo más difícil de la humanidad. Habrá una iglesia que crea y obedezca, que adore. Por eso, hermanos, mire qué mejor saber algo y entender algo. Dios ya estuvo en ese futuro. Dios ya estuvo en el futuro, porque Dios es el principio y el fin, es el alfa y el omega. Él no tiene fin, pero Él ya estuvo allá en ese futuro que dice Apocalipsis, donde Él vio, y por eso declara que hay una iglesia victoriosa. Y Él vio ese futuro y viene ahora a nuestro presente
para alentarnos a batallar, para permanecer fieles, para ser fieles al Señor, para no permitir ninguna área que seamos vulnerables, sino que realmente las podemos. Y le digamos, cuando no es que estoy diciendo la podemos, sino de podar, que sea cortada, ¿cierto? Y hay áreas que a lo mejor tú ya sabes y tú tienes que renunciar. Quizás Dios ya te ha hablado. Y Dios no habla para condenar, ni para culpar, ni para apuntar. De hecho, yo te quiero decir que el que condena, el que acusa, el que apunta, es el diablo. Pero Dios cuando nos habla, ¿sabes para qué Dios nos habla? Para que cambiemos, para que nos arrepintamos, para que realmente podamos ser fieles hasta el final. También dice Apocalipsis 12:11, dice, ellos, está hablando de esta iglesia, ves que ya estuvo en el futuro Dios y se lo reveló a Juan. Hace casi 2000 años le reveló esto, le mostró el futuro. Por eso estamos estudiando Apocalipsis, para prepararnos, para llenarnos de fe. Dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. O sea, aquel que vio el final desde el principio nos asegura que vamos a vencer. ¿Le puede creer esto? El que ya vio sabe que vamos a vencer. Y por eso podemos decir, y ahí, bueno, se los puse yo, la otra PPT, Anabel, dice, las 3 claves para prevalecer en los tiempos finales de oscuridad, pero también en todos los tiempos, o sea, ahora, para que tú permanezcas fiel, para que permanezcas firme, como dice esta escritura, es la sangre del Cordero, es el testimonio fiel y es una vida rendida a Dios sin condiciones. Esto es lo que nos mantendrá fieles a la iglesia en los tiempos finales, pero esto es lo que te mantendrá fiel ahora. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Por eso clamamos por la sangre del Cordero que nos limpia. Y nosotros entendemos, como dice la Escritura, que Dios no ha llamado a nadie a pisotear la sangre de Cristo. ¿Y qué es pisotear la sangre de Cristo? Es cuando no la valorizamos. Es cuando nos da lo mismo pecar. Es cuando aún inclusive con intención lo hacemos y tenemos puertas abiertas. O sea, de otra forma es que caemos en la trampa, el escandalizo. También lo que nos mantiene es el testimonio fiel. ¿Qué es el testimonio fiel? Hermanos, Dios no quiere un servicio secreto. En la iglesia no hay servicio secreto. ¿Sabes cuál es el servicio secreto? Esos que, sí, de vez en cuando voy a la iglesia. Y a veces estamos ocultos. Nos ocultamos en nuestros trabajos, nos ocultamos en nuestros estudios con los compañeros y no tenemos un testimonio fiel. O quizás alguno de aquí, como yo, nos identificamos que somos cristianos. Podemos, no sé, ir a una cancha y nos identifican. A mí me dicen el pastor en todos lados. O sea, ya entro con una chapa. Imagínese si me pongo a pelear en una cancha. ¿Entiende? Eso no sería un testimonio fiel. Imagínese que en mi trabajo saben que soy cristiano, que soy evangélico, pero me ven mintiendo, me ven flojeando. En mi colegio, en mi universidad, me ven copiando. Me ven engañando. ¿Es eso tener un testimonio fiel? No. Por eso la iglesia que persevera tiene un testimonio fiel.
Y si hay estas áreas que te cuestan, ¿qué dice el Señor? Que debemos sacarnos el ojo. A eso se refiere. Sacárselo. Sacar esto para no caer en la trampa. Y como dice lo último, y tener una vida rendida, dice Apocalipsis, que los que tienen una vida rendida al Señor, sin condiciones. O sea, Señor, yo te sigo, aunque me cueste la vida, aunque me cueste todo. Tú lo vales todo, tú eres la perla de gran precio, lo vales todo. Y cuando uno entiende eso, es cuando uno en su vida como ya mira para atrás y ya no hay vida antigua. Ya no hay otra vida. Es como nosotros enseñamos, como lo hicieron los primeros conquistadores que llegaron a América. Una de las cosas que hicieron fue quemar sus naves. ¿Sabían ustedes eso? Y llegaban al nuevo continente, supuestamente, no era un nuevo continente, para ellos era nuevo, ¿cierto? Ya existía. Pero llegaban con la intención, yo así lo digo en historia, ¿cierto? Es como llegaron a invadir el continente. Pero ellos llegaron y ¿qué hacían? Quemaban sus naves. Porque ¿cuál era la señal para los que venían de Europa? Llegamos a este continente y no hay vuelta atrás. Es solo avanzar y conquistar. Es morir o conquistar. Y a veces eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Cerrar la puerta de atrás. No volver atrás. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando cantamos yo no vuelvo atrás, yo no vuelvo atrás. Cuando cantamos esa canción, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es eso. Es cerrar la puerta. Es decir, yo ahora sigo, y aunque a veces me cuesta, a veces quizás me voy a caer, a veces quizás me va a ser difícil, pero no vuelvo atrás. Porque la iglesia que se entrega totalmente, aún sin temor a la muerte, que no mira hacia atrás, es la que va a vencer en el último tiempo, porque va a perseverar puesto los ojos en Jesús. Y va a perseverar hasta, como dice la Biblia, hasta que reciba la corona de justicia. Y esa iglesia que persevere mirando a Cristo, que avance, que corra sin mirar atrás hasta recibir el premio, esa es la iglesia que vencerá. Por eso dice Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. No somos de los que volvemos atrás. Y aunque muchas veces el enemigo nos quiere desalentar, quiere ponernos obstáculos difíciles, sabemos que con Dios podemos vencer. Puedes decirle al que está al lado tuyo, con Dios puedes vencer. Dios está contigo. Puedes vencer. Por eso leíamos también la semana pasada que el Señor tiene un plan y Dios dice, ahí en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo nos prepara para ser irreprensibles. Y dijimos que irreprensible, también lo pusimos la semana pasada, es una palabra compuesta, pero que significa que no puede ser atrapado. O sea, irreprensible es estar preparado. Habrá una generación que estará preparada y guardada por Dios, irreprensible para su venida. No perfecto, irreprensible, que no se deja caer, que va pidiéndole al Señor que pode esas áreas que lo debilitan, que ponen duda. Por eso, hermanos y hermanas, el Señor, me ha inquietado por esto y seguir hablando,
Porque al estar preparados hoy, dará como resultado que habrá una generación al final de los tiempos que será guardada por Dios, irreprensible para su venida. Por eso, si hoy nos preparamos, esto ocurrirá. Por eso, y muchos textos hablan que existe una conexión entre ser irreprensibles y el día del Señor. La conexión es ahí, irreprensibles para su venida. Y aunque habla así, también la Escritura quiere decir que si estamos preparados hoy, esta va a ser la clave para andar en victoria todos los tiempos, en todos los tiempos, hoy y en el futuro. Y aunque la conexión es así, que tiene que ver ser preparados y irreprensibles para el día del Señor, si hoy nosotros nos preparamos, esta será la clave para andar en victoria en todos los tiempos. Como dice ahí 1 Corintios capítulo 1, versículos 7 al 8. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y también en Filipenses 1, del 9 al 10, que son algunos de los versículos que hacen esta conexión, dice, y esta es mi oración, dice Pablo, que su amor abunde aún más y más en conocimiento y en todo discernimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. O sea, esto es. Y por eso, cuando nosotros entendemos y decimos, bueno, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es esta buena noticia? ¿Cuál es la esperanza que debe ser predicada? Como dice en Colosenses 1, para que después ahí lo lean, dice que debe ser predicada nuestra esperanza a todas las naciones, a toda la creación bajo el cielo. ¿Cuál es esa esperanza? ¿Cuál es esa buena noticia? Bueno, ahí yo les puse, ¿cierto? Nuestra esperanza, que debe ser predicada, o sea, la buena noticia, es aquel que vino, murió, resucitó y ascendió a los cielos y pronto volverá. Esta es la fe. Esto es lo que está en nuestro corazón. Y mientras le voy a pedir a Tommy que pueda pasar, porque a esto Dios nos ha llamado. Esta es la fe que predicamos. Esta es la esperanza que nos alienta. Cristo murió por mis pecados. Cristo murió para salvarme. Pero no solo murió, sino que resucitó, ¿cierto? Y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Pero pronto volverá a reinar. Pronto Él volverá. Y esto es lo que nos mantiene alertas, animados. Esto nos mantiene un corazón renovado para el Señor. Y hay algo que lo copié, que me gustó, que lo anoté. La iglesia de los últimos tiempos será la iglesia de las 3P. Dígale al que está al lado suyo, las 3P. Esta es una reflexión de mi esposa, ¿ya? Dígale al que está atrás suyo, las 3P. Esta es la iglesia. ¿Y qué es las 3P? La iglesia de los últimos tiempos y que se mantendrá en victoria es una iglesia que profundiza. ¿Profundiza en qué? En el Señor.
Profundiza en conocerle. Pasa tiempo con el Señor. Quiere conocer más y más. Tiene hambre. Profundiza. Tiene una relación no solo superficial, no solo de día a domingo, no una relación religiosa, sino profunda. El Señor dijo en su palabra, dijo que el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abrirá. Esto es lo que el Señor ha prometido. También la iglesia será una iglesia que se prepara, una iglesia que empieza a leer la palabra, empieza a prepararse, empieza a leer la profecía, empieza a creerla, empieza a decir: oh, esto es cierto, esto es real, esto es lo que ocurrirá. Entonces vamos entendiendo y nos vamos preparando. Vamos diciéndole al Señor: bueno, Señor, cambia también, poda estas áreas en las cuales soy vulnerable, en las cuales no quiero que el enemigo me haga tropezar, me haga abandonar la fe o me apague el amor. También es esa iglesia que se pone en pie. En medio de cualquier situación, se levanta y busca la fortaleza del Señor. ¿Y qué obtendrá esta iglesia? Las dos B. Obtendrá victoria y verá a Cristo. Tendrá una revelación profunda, ahora y siempre. Ahora y siempre. Por eso debemos ser la iglesia de las 3P. Y concluyo diciendo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice: que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Esto es, que el Señor nos haga crecer para mantenernos fieles, firmes en el amor, y también para ser irreprensibles, que el Señor pode, irreprensibles en santidad, que Él trabaje para cambiarnos. El Señor está en este lugar, el Espíritu del Señor. Así que yo te invito a que te levantes ahí y le puedas decir: Señor, muéstrame las áreas donde necesito que tú me podes, me cambies.